Ok, Google, enciende el ventilador. Vale, enciendo el ventilador. El verano ya está a la vuelta de la esquina aquí en el hemisferio norte, y más vale que nos preparemos para el calor que se avecina, ya que cada año se baten récords de subidas de temperaturas. Yo me he equipado con tiempo con este ventilador de Xiaomi del que tanto he oído hablar. Dicen que es muy silencioso e inteligente, así que echémosle un vistazo. He tenido que desempaquetar este dispositivo en el piso ya que la caja es bastante voluminosa. Dentro venían todas las piezas de esta manera, así como un manual de instrucciones, y ensamblarlo fue muy fácil y por consiguiente no entraré en detalles de cómo lo hice. Pero quedó así. El ventilador se enciende fácilmente presionando el botón de encendido y apagado en la parte superior del dispositivo, el cual posee dos capas de aspas que giran simultáneamente, aumentando así el flujo de aire, dándole un alcance más amplio. Este dispositivo es inteligente y por lo tanto se debe emparejar con la aplicación Xiaomi Home para sacarle todo el provecho a sus funciones. Esto se hace presionando simultáneamente los botones de encendido y ajuste de nivel hasta que se escuche un pitido para activar el modo de emparejamiento. Luego nos vamos a la aplicación Mi Home y lo más probable es que nos recomiende instalar el ventilador directamente. Si no, presionamos el signo de más en la parte superior derecha y así podemos forzar que el sistema lo encuentre. Accionando sobre el icono del ventilador comenzará la instalación, que es exactamente igual a la de otros dispositivos de la marca y que hemos descrito en otros vídeos de este canal. Los pasos son muy intuitivos y el proceso se realiza rápido si todo va bien. Como siempre, le asignamos una habitación y un nombre al dispositivo. Y listo, ya podemos comenzar a controlarlo. En la parte superior se encuentra un halo que prácticamente tiene la función de indicar si el ventilador está encendido y qué modo se encuentra funcionando. Otras funciones regulables en la aplicación son los ángulos de dirección, que pueden ser estáticos, o sea que no gire, o de 30, 60, 90 y 120 grados. También se puede indicar la dirección de giro a la izquierda o a la derecha. Además se pueden activar o desactivar el sonido y lo mismo con la luz de los diodos del aparato. Y la protección para niños, que al activarla el ventilador solo podrá controlarse con la aplicación para mayor seguridad. Los modos de funcionamiento varían entre estándar y natural, y para ambos se puede ajustar el nivel de potencia. Si está en azul está en el modo estándar y si es en verde en el natural, que es mi favorito, ya que utiliza un algoritmo de simulación de brisa natural. Luego, si nos vamos a la aplicación de Google Home, nos aseguramos de que esté bien instalado, lo que es importante para poder controlar el dispositivo con esa aplicación y su asistente de voz. Aquí vemos que está instalado pero no se le ha asignado una habitación, así que corregimos ese dato. Y listo. Probemos el asistente. Ok Google, enciende el ventilador. De acuerdo, enciendo el ventilador.
El motor es muy silencioso. Emite un ruido a partir de 30,5 decibeles y hasta un máximo de 58 decibeles utilizando su mayor potencia, lo que lo hace ideal para dormir. Otro punto a destacar es que este ventilador no necesita estar acoplado permanentemente a la fuente de alimentación, ya que posee una batería interna recargable, lo que posibilita que puedas ubicarlo en la habitación que desees. La carga dura alrededor de 20 horas, aproximadamente en dependencia del uso. El precio de este Mi Smart Standing Fan 2 es actualmente, en el momento que publico este vídeo, de alrededor de 85 euros. Existen otras dos versiones de este aparato, una más simple y una versión Pro, como ven en pantalla con sus respectivos precios. La cubierta y las aspas de este ventilador son lavables. Se pueden retirar fácilmente para limpiarlas. Asegúrese, obviamente, de que estén secas al montarlas nuevamente en el dispositivo. Bueno amigos, esto es todo lo que quería contarles por el momento de este ventilador que les ayudará a aliviar el calor en los intensos días de verano. Recuerden mantenerse hidratados y frescos. Que solo el saludo sea caluroso, como el que le envío desde esta plataforma. Y no olviden de regalarme un me gusta, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis próximas publicaciones. Un abrazo y hasta pronto.